Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6 y 7 vamos a tocar ahora. Y bueno, dice así la palabra: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Bueno, estamos hablando con respecto a la venida del Señor, como dice, y le está manifestando el día, cuándo es el tiempo del Señor. Bueno, en este caso la carta a los tesalonicenses, el día del Señor, y como dice acá, por tanto no durmamos como los demás. Y los demás significa al resto de los judíos que no creían que era el Cristo. Entonces necesitaban creer, como le dice Pablo acá en la carta, que el día de Cristo ya se manifestó, que hubo una resurrección, que hay salvación para los que creen en Él, y dice, velemos. Si no, velemos, estemos despiertos, estemos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Vemos acá la palabra, como dice, y la noche acá representa el pecado. Pero ahora, ¿qué somos? Dice Pablo. Somos del día. Entonces, no debemos dormir en el día. O sea, el dormir significa incredulidad. ¿Está el día para qué? Para que uno esté despierto, esté atento. Y cuando le dice acá, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces estemos atentos, estemos despiertos. Ahora es el día. Entonces ahí lo que Pablo está haciendo es dividirle los dos tiempos. Y cuando le habla a los tesalonicenses, tenemos que entender que este es el grupo de judíos. Este es el grupo de judíos, por eso le habla con palabras que conocían los judíos, que ellos estaban esperando el día de la manifestación del Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey, Salvador, Libertador, como le llamaban ellos. Entonces vemos como dice acá, no durmamos, tengamos fe, tengamos confianza en esta palabra, que este evangelio que le traigo es la misma palabra de Cristo, y Él es el Salvador. Él es el Mesías que se estaba esperando. Entonces ya estamos en un nuevo tiempo, ya no somos de la noche. Ahora pertenecemos al día o el reino de la luz, como tocamos ayer, hijos de la luz. Ya estamos en el día, hijos de Jesucristo. Ya tenemos nueva naturaleza o tenemos salvación. Y como dice acá en 5:14 de Efesios, un pasaje muy conocido, 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando dice despiértate tú que duermes, está diciendo tenés que tener fe, confianza en que Cristo te da la salvación. Que ese Jesús, ese que crucificaron en la cruz del Calvario, era el Salvador del mundo, era el Mesías. Entonces dice, despiértate tú que duermes. Entonces acá está mostrando una condición como la que muchas veces estamos. Despiértate. Cuando uno duerme, duerme en incredulidad, ¿no? Y vemos el cuadro de Jonás, cuando él dormía en la barca, que lo había nombrado hace un par de semanas Karina, y dormía. El Señor le había dado un mandamiento, que vaya y predique en Nínive. Tomó la dirección contraria, se fue a Tarsis. Él no quería hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque pensaban que no eran merecedores de la gracia de Dios. Entonces no quería cumplir su visión de anunciar justamente el juicio para Nínive, ese juicio, pero si ellos se arrepentían, que ese juicio iba a quedar en nada para ellos, o sea que se iban a salvar del juicio. Entonces ahí también muestra una representación del día de la ira venidera del Señor o el juicio final. Para uno representa condenación para el incrédulo, pero para el que hace la voluntad de Dios, el que cree, representa salvación o reino de Dios. Para uno es la condenación eterna, la noche, pero para otro ha pasado de muerte a vida. O sea, de la noche a la luz, de la noche al día, sí. Entonces vemos que siempre nos va a hablar de una y otra manera. Entonces, cuando dice despiértate tú que duermes, es una amonestación para que creamos en la palabra, para que vivamos
como hijos del día, hijos de la luz, como tocamos ayer. Y dice acá, levántate de entre los muertos. O sea, ya no sos hijo de Dios, no tenés que estar como los muertos, no tenés que estar como esos que no creen en nada o no creen en Jesucristo. Y dice acá, y te alumbrará Cristo. Entonces, esa es nuestra condición anterior, o nuestra condición también podemos decir momentánea, cuando estamos en incredulidad, muertos, como dice en Efesios 2:1, vosotros estáis muertos en delitos y en pecados. Y eso es lo que nos trae la muerte. Significa el enfriamiento espiritual. ¿Cómo estamos? Desanimados, afligidos, angustiados. Eso significa la muerte en nuestra vida cuando hay desesperación, cuando hay tormento. Pero eso no es para nosotros. Nosotros somos el día y debemos vivir con la bendición. Pero día significa creer y día significa bendición. Día significa liberación. Día significa discernir bien lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por la luz o por la palabra mismo, el conocimiento de la palabra, nos da el conocimiento. ¿Para qué? Para poder afrontar cada día un problema, para poder destruir las armas del enemigo, porque el enemigo busca destruirnos, pero si nosotros tenemos la luz de la palabra, vamos a ver, como dice, como ladrón en la noche, nombramos el otro día, entonces vamos a ver siempre las artimañas que utiliza Satanás, lo vamos a discernir por la palabra. Y para eso es importante tener la abundancia de la palabra, porque vamos a descubrir las manifestaciones y, como dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que no ignoremos que Satanás actúa de una o de otra manera, pero por la palabra que evidencia todo, como dice, la luz todo lo evidencia, entonces vamos a darnos cuenta cómo actúa, qué nos hace sentir mal, cómo avanza Satanás en nuestra vida, pero también cómo lo repelemos a través de nuestra confianza, de nuestra fe en la palabra. Entonces nosotros, al descubrir el pecado y al tener confianza de lo que dice la palabra de verdad, nosotros nos vamos a humillar, nos vamos a pedir perdón para hacer la voluntad de Él y no la nuestra, porque nuestra voluntad es todo pensamiento de materialismo, de pecado, todo lo que nos aparta del Señor, pero el Señor quiere que seamos hijos de la luz por el testimonio, entonces que vivamos en la luz. Si somos hijos de luz, dice, andemos también en la luz. Y dice acá la palabra, en Romanos 13:11, Romanos 13:11, dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vemos, ya es hora, ya es el tiempo, conociendo el tiempo. Y ese conociendo el tiempo habla de discernir el tiempo. Había tocado el lunes un poquito de cuando decían, ¿cuándo será el tiempo? Y decía la palabra, todavía no se ha cumplido el tiempo porque vendrán falsos cristos, le decía el Señor, mostrando ya todo lo que había pasado. Pero la hora, dice, ha llegado y la hora es. Dice, y de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, lo van a ver, pero le estaba mostrando, usted lo van a ver y lo van a discernir por la palabra. Eso ya se había cumplido, la desolación de la abominación desoladora, como dice en Daniel 11, y entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya lo están viendo a través del tramo de la historia, de lo que ha acontecido con el pueblo de Dios, y ven que hay también en la casa de Dios un altar a Júpiter, que hacen sacrificio de cerdo, y se está cumpliendo todo eso, guerra y rumores de guerra, los temblores, que dice todo en Mateo 24, que un día lo vamos a desarrollar puntualmente. Entonces, está mostrando que ya la venida está cerca, dice, cuando todo esto acontezca, entonces de repente vendrá el fin, y ese de repente habla de su manifestación, crucifixión y resurrección. Entonces, ahí se cumple el fin de los tiempos. Y como dice acá la palabra, ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y vos fijate cómo le habla, está más cerca, le está evidenciando a los judíos, está más cerca de que cuando creímos. Le está hablando de un tiempo anterior. Y ese tiempo anterior
Por ejemplo, nos lleva a Mateo 16, 16, que cuando le pregunta a Pedro, ¿quién dice que yo soy? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, él estaba creyendo que era el Salvador, que era Mesías. Entonces, todavía no habían recibido la salvación. ¿Por qué? Porque no se había manifestado su muerte y su resurrección. Por eso dice, está más cerca ahora de nosotros la salvación que cuando creímos en ese tiempo. Ahora ya es el tiempo de salvación. Está evidenciando eso la palabra. La hora ha llegado. Y como dice acá la palabra también en el 13:12 de Romanos, la noche está avanzada. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca, dice. Se acerca. Y está mostrando los dos tiempos. Lo vuelvo a reiterar, siempre es fundamental dividir dos tiempos. Un antes de la crucifixión y un después. Y dice, acá, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces se acerca el día y esto habla de salvación, que ya el tiempo de oscuridad, la noche avanzada como dice acá, ya está pasando. Ahora tenemos el día de luz o el día de Jesucristo. Entonces por eso mismo dice acá que nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar conociendo ya el tiempo que es hora de levantarnos. ¿Por qué es hora? Porque es de día. Es de día, uno se levanta de día. Yo me acuerdo de mi mamá cuando estaba todo el grupo de chicos acá, a veces venía tempranito y golpeaba. Y decía en guaraní, que la mitad, o sea, levántense los chicos, decía eso. Y bueno, se tenían que levantar todos, ¿no? Bueno, así también tenemos la voz de Dios, tenemos la palabra de Dios que nos despierta de ese letargo espiritual, de ese sueño espiritual, para conocer los tiempos, discernir los tiempos. En este caso, estamos hablando del día del Señor. Acá que ya se había manifestado, pero ahora ya estamos en la luz y en el tiempo de luz. O sea, nos toca a nosotros vivir como hijos de luz. Y ese cuando digo nos toca, es que tenemos que arrepentirnos en todas las cosas que tengamos discernimiento para hacer la voluntad de aquel que nos tomó por su siervo. Entonces dice la palabra que un siervo no hace su voluntad, sino la voluntad de su amo. Y si es Señor nuestro, amo nuestro, entonces tiene el señorío sobre nuestra vida. Entonces vamos a hacer la voluntad de Él. Dice en una palabra que se tocaba muy seguido hace mucho tiempo, que un siervo no viene y se sirve la comida para él, se la hace y se siente y come, sino que primero dice prepara la comida, se la sirve a su amo, después cuando haya acabado el amo, dice que recién él se sienta y después come. Entonces, así es nuestra vida, hacer la voluntad de nuestro amo, el servicio para el Señor y después el resto que queda para nosotros en nuestra vida, bueno, el Señor sabrá cómo bendecirnos, pero siempre tenemos que estar prestos para hacer la voluntad del Señor, para que tengamos una vida bendecida. Amén. Y dice así la palabra, ahora al 5:9 de Tesalonicenses, dice así la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación, resurrección, hijos de la luz, vivir en su bendición. Esto dice, no nos ha puesto para ira, para que vivamos sufriendo, para que nos destruya la vida, sino que dice, para salvación. Y Dios, a través de Jesucristo, que hizo la obra, nos quiere bendecir todo el tiempo, pero necesitamos creer, porque a Él le dio toda la autoridad. El Señor dice en Filipenses 2:5, que Él tomó forma de hombre, dice, se hizo semejante a los siervos, forma de hombre, dice, y no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. O sea, no puso por pretexto, yo soy hijo de Dios y ¿por qué tengo que sufrir así? No,
Dice que no le importó, vino a hacer la voluntad del Padre, dice, por lo cual sufrió muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Señor le dio, su Dios, el Padre, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, y vuelvo a repetir. O sea, le está dando autoridad, y la autoridad la tiene Él, ahora para salvarnos, para libertarnos, y nosotros le pedimos al Padre, pero en el nombre de Jesús, que tiene la autoridad. Entonces, cuando vamos en el nombre de Jesús, como somos embajadores suyos, le pedimos en nombre de alguien que tiene autoridad, el Señor otorga, porque Él tiene la autoridad. A ver, una persona cuando va y pide en un trámite o va en el nombre de alguien importante, alguien que tiene la autoridad, la jerarquía, se la van a otorgar, pero si vos no vas en nombre, simplemente vas en nombre tuyo o en nombre de nadie, a ver qué atención podés tener, pero cuando vas en nombre de alguien que tiene peso, enseguida se abren las puertas, enseguida te atienden, porque tiene autoridad, tiene peso. Y ese misma autoridad, ese mismo peso para darnos salvación y para darnos liberación de pecado, la tiene Jesucristo. Entonces, por eso dice, en el nombre de Jesús. A Él ya se le delegó toda la autoridad, y si nosotros creemos así, vamos a sentir la liberación, vamos a sentir la autoridad. Pero para eso tenemos que pedir perdón, porque la incredulidad está a la orden del día, en nuestra esencia, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Tenemos muchas dudas, pero la palabra es lo que va a aclarar nuestra mente para poder darnos un entendimiento. Que una vida sin Dios no significa nada, y una vida con Dios tenemos la plenitud, por cuanto agradó al Padre, dice en Colosenses 1:19, que en Él habitase toda la plenitud. Entonces colma nuestra alma, llena, y sabemos que esto, como siempre lo digo, la felicidad no te lo da lo material. Hay una foto, una vez vi en el Facebook, de alguien que perseguía el dinero, perseguía, así iba corriendo, y después en la última foto muestra, ya cuando lo alcanza, está en el precipicio y cae. Así es la vida del ser humano. Esto prácticamente lo perseguís toda la vida, pero cuando lo agarrás, prácticamente llegó tu día. Llegó tu final, porque es una persecución de algo que tal vez en lo económico lo alcanzamos, pero no significa que vamos por eso ser salvos o por eso alcanzar la felicidad. Como digo, en un supermercado no se compra la felicidad, o si no sería fácil, iríamos y compraríamos eso, y creo que sería el producto de más demanda, comprar la felicidad. Pero la felicidad la ha dado Dios, es una esencia que el Señor, cuando entra con su presencia, nos llena nuestra alma. Lo otro es simplemente para suplir nuestra necesidad, para tener un confort, un bienestar en cuanto a lo material, pero no significa que vamos a vivir bien. Amén. Bien del espíritu, digo. Entonces, como vemos en la parábola del hombre que dice que era rico y tenía mucha riqueza, y dice que cuando llenó los graneros, dice, ¿qué voy a hacer? Porque ya tengo mucho dinero, mucha riqueza. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar estos graneros y voy a construir más grande todavía. Y entonces construyó más grande, se volvió rico, más rico todavía de lo que estaba, y dice, bueno, ahora que he juntado, dice, ahora voy a descansar y voy a disfrutar toda mi riqueza. Y dice la palabra necio. ¿No saben que esta noche vienen a pedir por tu alma? Entonces ya le llegó la muerte, no disfrutó, se la pasó buscando la felicidad que no pudo encontrar en la riqueza, eso que sacia. Voy a disfrutar de ese, y eso es lo que muchas veces pasa, confundimos eso, y como dice en Eclesiastés 5:1, y en el 6 también al principio está, que dice que hay hombre que Dios le da la facultad de tener riquezas, pero no el disfrutarla. Y hay hombres que el Señor le da la riqueza y también la facultad de disfrutar la riqueza con ellos. ¿Qué quiere decir? Con Dios, con la presencia, con la guía, vamos a disfrutar todo. Pero sin Dios es imposible, porque uno dice, quisiera tener familia, quisiera tener hijos, quisiera tener mujer, pero cuando se casa le sirve más para tormento. ¿Por qué? Porque si no está Dios, vas a destruir una familia. En cambio, cuando está la presencia del Señor que nos guía, nos marca todos los pasos que están mal, porque en la palabra mismo lo declara, cómo manejar la familia, cómo educar a los hijos, y un montón de cosas así que tiene que ver con el vínculo familiar. Entonces,
ahí justamente vamos a poder disfrutarlo, si no, te sirve para tormento, los hijos que te salen mal, los hijos que se portan mal, y al estar uno mismo atormentado, a ver, cualquier cosa le va a atormentar, no va a ser de beneficio. Por eso mismo es la presencia de Dios lo que nos va a traer bendición. Y como dice acá, 5:9 había dicho, ¿no? Y 5:10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dice, que murió por nosotros Jesucristo. Ya sea que velemos, que estemos despiertos o que recibamos salvación, o que durmamos, estemos vivos, o que durmamos, que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. O sea, dice, si estamos vivos o si estamos muertos, estemos con Él. O sea, salvación para vivir con el Señor. Por lo cual, animaos unos con otros con estas palabras. Anímense, pero ¿qué es lo que nos alienta? La palabra de Jesucristo es la que nos va a fortalecer. Anímense porque es tiempo de salvación, le está diciendo acá a esta gente. Es tiempo de salvación, anímense, porque ha llegado la salvación. Ahora es el momento de salvación, porque ellos tenían persecuciones de verdad en ese tiempo, muchas persecuciones, pero dice, anímense, aliéntense, porque está el tiempo de salvación, y si nosotros vivimos, vamos a vivir el resto de vida para la voluntad del Señor. Y si nos matan, si nos persiguen y nos asesinan, también vamos a estar con Él. Y como dice en Romanos 8, 30 y pico, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, espada. Dice, nada ni nadie. Una vez que tiene el vínculo nuestra alma con el Señor, ya nada nos separa, ni la muerte nos separa. ¿Por qué? Porque si morimos vamos a estar en la eternidad con Él. Y como dice acá en Romanos 14:8, con respecto a este versículo, el 5:10, que habla de la salvación, y que vivamos una vida para Dios, si estamos vivos, y si estamos muertos, vamos a estar con Él. Dice así, Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que vivamos o muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Vamos a su presencia. Muertos o vivos, los que hemos creído, los que tuvimos fe de que en Jesucristo hay una salvación, hay una seguridad eterna. Como le preguntó, había un debate entre una persona atea y no, más bien una periodista, sí, pero bueno, tenía esa forma de pensar, y un pastor, y hablaban sobre la vida eterna. Esta mujer decía que no existía, que todo se acababa acá, y el pastor le aseguraba por la palabra que sí. Bueno, y el pastor le plantea algo inteligente y lógico, y le dice, bueno, si yo estoy equivocado y que no hay una vida más allá, ¿yo qué pierdo? Yo no pierdo nada, se acaba la vida. Pero si existe una eternidad, ¿qué perdés vos? Vos perdés la salvación. Hay una condenación, le dice. Pero yo voy con el Señor. Entonces, yo no pierdo nada en esta vida en creer en Jesucristo. Si es que no hay salvación eterna, se acaba ahí. Pero vos tenés mucho que perder, hijo. Entonces allí es como, a ver, ¿somos más sabios que Dios? ¿Creemos saber algo que no estamos enterados? Bueno, nosotros tenemos la palabra de Dios, creemos, pero no vamos a perder nada a pesar de que no sea así, como decía ese pastor. En creer, en practicar, en apartarnos del mal, en humillarnos, en hacer la voluntad del Señor, en predicar, en anunciar. Pero el que dice que no existe nada, tiene mucho que perder, y es una eternidad. Una eternidad, no es una vida que se acaba en 100 años, no es una vida que se acaba en 50 años, en 10 años, es una eternidad. Por eso, si uno piensa así, se tiene que replantear, ¿qué pierdo o qué gano? Ganamos mucho y perdemos nada prácticamente con creer en el Señor. Y dice acá la palabra 14:9, ¿verdad? Dice acá,
porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto murió y resucitó. Entonces vino el Hijo de Dios, murió ¿para qué? Para darnos salvación, para ser Señor no solamente de los que ya murieron, darle salvación, sino también de los que viven. Todos los que van creyendo, los que se van arrepintiendo del pecado, los que van aceptando su voluntad, su palabra, a Cristo como Salvador, entonces reciben la salvación, reciben lo prometido. Y esto me lleva a Hebreos 13:11, que habla un poquito de los dos tiempos. Dice 13:11 de Hebreos, ya vamos a terminar. Hebreos 13:11, dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Acá toda la gente que venía siguiendo, ¿no? O sea, está hablando de Abraham, de Moisés, todas estas personas. Hebreos 11:13. Y en el 11:14 dice: por lo cual esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, dicen. Y acá dice, en el 16, pero anhelan una patria mejor, dice. Esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esa ciudad significa algo espiritual, un reino espiritual. Vemos que en el Apocalipsis dice calle de oro, mar de cristal, y simplemente da a entender el valor que tiene el vivir en su presencia, y compara con las cosas que nosotros le damos valor en esta tierra, lo material, para poder entender un reino espiritual. No es que sea así, sino que sentimos la presencia, es una manifestación que sentimos de felicidad, de gozo, de paz, cuando nos vamos humillando. Y lógicamente, cuando más va creciendo nuestra vida espiritual, en mayor plenitud lo sentimos. Y yo no estoy hablando de un rango de tiempo que también, lógicamente vas a estar más tiempo con el Señor, sino esa plenitud, esa estatura, que uno puede sentirlo en un 10% y otro en un 90%, una persona crecida, 80%, por decir algo, comparaciones. ¿Cómo vas a ser de feliz? No es lo mismo que, a ver, lo puedo llevar esto a un ejemplo del fútbol. No es lo mismo ganar una copa insignificante o un partido simplemente y gritar el gol, pero hasta ahí está, que ganar el mundial es otra forma de euforia, ¿no? O algo muy importante, una Copa Libertadores, ustedes me entienden. No es lo mismo ganar a un equipo chiquito que se enfrenta a dos grandes y le ganás a tu clásico rival. ¿Cómo lo vas a gritar? Con mucha más euforia. Bueno, de la misma manera, una persona que tiene mayor crecimiento espiritual va a sentir en mayor medida esa tranquilidad, esa paz, ese reposo, esa seguridad, esa felicidad en su vida. Y dice acá la palabra, Primera de Tesalonicenses 4:15, dice así: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esto es lo que vengo tocando toda esta semana, que vivimos y hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y dice en la segunda parte del 16, que va a descender del cielo el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos salvación reciben, y dice, y luego lo que hemos quedado vivos, lo que vivamos o lo que vivimos, lo que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, en las nubes, en las alturas, en la presencia de Dios, para recibir al Señor, y estaremos siempre con el Señor. O sea, una unión eterna. Cuando dice siempre, es que nada te puede separar. No hay pecado ya, porque cuando tenés un nacimiento, a ver, la palabra lo dice en Romanos, que hay creyente carnal y creyente espiritual, ¿verdad? Y el creyente va a ser creyente siempre.
Lo que pasa es que hay hijos como hijos. El hijo es hijo siempre. Están los hijos buenos, obedientes, y están los hijos rebeldes, pero es tu hijo. Entonces, así nos compara. Hay personas rebeldes, pero son hijos. Entonces, todos van a ser arrebatados a la presencia del Señor cuando morimos. También, ¿no? Porque hablo de estado. ¿Por qué hablo? Porque dice en Efesios, por gracia soy salvo. Y no por obras de la ley. Sino, dice, por gracia soy salvo y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Entonces, ¿por qué? Porque no lo podemos sentir. No lo podemos cumplir, quiero decir. Pablo lo decía en Romanos 7. Dice, no hago el mal que quiero, sino el mal que no quiero. Y dice, miserable de mí, dice al último, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, mediante Jesucristo solamente nos vamos a poder cumplir. ¿Por qué mediante Jesucristo? Porque nosotros nos vemos pecadores, nos vemos imposibilitados de cumplir la ley, entonces reconocemos nuestro pecado, le confesamos y Él es el que da el querer como el hacer. Entonces, inclina nuestra vida, por ejemplo, de un odio, que tenemos una diferencia con una persona, a poder amarla y como poder cumplir esa palabra, amarás a tu enemigo. Pero Él provoca ese deseo, Él pone ese deseo. Entonces, hay una humillación, un reconocimiento y te da ese estado de amor, estado de gracia, estado de paciencia, estado de tranquilidad. Entonces, ahí cambia y vemos que no es un esfuerzo propio, un fingimiento, porque cuando uno lo siente, tiene ganas de abrazar a la persona. Por ejemplo, si tenés diferencia, ya lo ves con ojo de misericordia, con ojo de compasión. Entonces, para esto mismo quiere nuestra transformación, y que pidamos perdón y que hagamos su voluntad, que la vamos a hacer mediante su presencia, mediante su Espíritu. Cuando sentimos su presencia, cuando le pedimos perdón y sentimos su presencia, eso es lo que va a destruir toda barrera que hay de división con nuestro hermano. Amén. Dice en 2 Timoteo 2:11, el último versículo. Dice así la palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si morimos. Y yo digo, bueno, acá estaba en tiempo de persecución. Si ustedes mueren, van a ir con el Señor. Si morimos con Él, y se identifica acá, morimos por causa de Él, dice, también, o por causa de su palabra, por causa de las persecuciones que vienen por causa de seguir el Evangelio, entonces vamos a vivir con Él, tenemos una vida eterna. Entonces ya estamos en este nuevo tiempo, como le dice. Pero también el morir significa arrepentirse del pecado. Entonces ahí yo recibo salvación, la liberación de mi estado de malestar, de mi opresión, de mi carga. Entonces pasó una vida nueva, esa transformación y ese reino en que quiere que vivamos el Señor todo el tiempo para que nos sintamos gozosos. Amén. Que el Señor lo bendiga.